Mi nombre es Daniela Paola Leiva Castro, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana la carrera de Ingeniería en Logística en modalidad semipresencial. Esta tarea es para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el maestro Juan José Morales, la unidad 4, Control Estadístico de Procesos. Control estadísticos de procesos. Primer subtema, gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control es una característica de proceso como la media o la variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Hay un criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Vamos con el primer ejercicio. Dióxido de carbono. Gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo el control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control o condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Ok, para eso vamos a abrir nuestro libro. Aquí vamos a pasar toda esta información al programa de Minitab para hacer la gráfica R.
Dice concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. La primera columna indica el año de inicio de la década. Entonces en la primera columna pondríamos muestra. Aquí vemos década y aquí pondríamos el dióxido de carbono. Muy bien, ya pasé todos estos datos al programa de MATLAB. Tenemos, lo tengo clasificado por el número de muestras, por las décadas, y aquí viene el dióxido de carbono. Ahora vamos a sacar la gráfica R. Para eso nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control y seleccionamos gráfica control variable. X seleccionamos todas las pruebas o todas las observaciones. Aquí seleccionamos donde dice dióxido de carbono, tamaño de los subgrupos, pues, tamaños son de 10 y opciones de datos, dejamos todo igual, opciones X de barra, le damos donde dice etapas, dióxido de carbono, pruebas, seleccionamos todos, le damos a aceptar, aceptar. Me sale muy chico, vamos a ver cómo lo podemos hacer más. Sigue leyendo.
Vamos al asistente mejor y le damos a consecutivos. Le damos clic donde dice tipos de datos, gráfica X barra, columna de datos, le dejamos aquí dióxido de carbono, tamaño constante de los subgrupos, estimar por datos, perdón, utilizar valores conocidos. Nos da esta, aquí está, ya nos salió la gráfica. Nos salieron muchos puntitos rojos en el cual dice es estable la media del proceso. La media del proceso pudiera no ser estable. 12 subgrupos 92.3 están fuera de control de la gráfica X barra. Tengo en cuenta la posibilidad de ver 0.7 subgrupos fuera de control. Como ven, pues tenemos bastantes en gráficas en puntos rojos, por lo cual ha habido muchos cambios. Nos da esta información. La medida y la variación del proceso pudieran no ser estables. Tenemos esta información. Con esto terminamos el ejercicio número 11. Ahora nos vamos al ejercicio número 12. Dice dióxido de carbono. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica y determine la media del proceso. Está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios determina que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de la media estadísticamente estable. Vamos a hacer una gráfica de rachas con esta información. Para esto nos vamos a ir a gráficas, a estadísticas, nos vamos a gráficas de control, gráfica de control X variable, no es gráficas, es estadísticas, herramientas de calidad, y elegimos donde dice gráfica corridas. Aquí ponemos dióxido de carbono, el tamaño de los subgrupos es de 10. Le damos opciones. Bueno, es por si le queremos poner título. Le damos a aceptar. Aquí nos aparece esta gráfica. Este no nos aparece en puntitos rojos, pero aquí nos dice que el número de corridas de la mediana es de 2. Número de corridas esperadas es de 7.5. La corrida más larga de la mediana es 7. Tenemos un valor P aproximado para crear un conglomerado de 0.001 y un valor aproximado P para las mezclas de 0.999. Muy bien, ya tenemos la gráfica de rachas. Con eso vemos hicimos el ejercicio 12, ahora vamos con el ejercicio 14.
Dice, consumo de energía, gráfica R, permita que cada subgrupo consista con los 6 valores de un año. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que el proceso está fuera. Ok, vámonos ahora a abrir el libro y nos vamos al dice, en los siguientes ejercicios remítase al conjunto de datos del datos del 12 del apéndice B. Okay, nos vamos a buscar el 12 del apéndice B. Estamos en el apéndice. Este es el 3. Vamos a buscar hasta el 12. Y ya que tengamos ahí, vamos a pasar todos los datos a nuestro programa de Minitab. Una vez que ya tengo los datos que requiero para sacar la gráfica R, aquí tenemos la información que va por el año, los meses y el consumo de energía. La información me arrojó una información de 8 años. Y los consumos de energía por bimestre de cada año. Ocupamos sacar la gráfica R. Para que sea más rápido y más fácil, me voy a ir al asistente, gráficas de control. De gráficas de control selecciono está muy lento. Donde dice gráfica X/R. Y ahora aquí le dejo esta información, consumo los datos cómo están ordenados sus datos en la hoja de trabajo. Los datos se encuentran en columnas para todos los subgrupos. En la columna de datos pongo consumo de energía y el tamaño de la constante de subgrupos pongo 6. Le doy a estimar. Ahí tengo que poner aquí estimar a partir de los datos. Nos arrojan las siguientes gráficas. Dice que para la media, el límite inferior es de 1946 con un límite superior de 3618. Para el rango tenemos un límite inferior de 0 con un límite superior de 3466. El rango es de 1729. Tenemos una media de 2781.7, una desviación estándar a corto plazo de 682.47 y a largo plazo de 692.11. Aquí tenemos estas gráficas, las gráficas de la media, la gráfica de rango. Aquí tenemos otro tipo de gráficas. Y nos tiene esta tarjeta de informe. Con esto ya sacamos la R. El problema número 14, el cual del consumo de energía, sacamos la gráfica en R. Ahora vámonos con el siguiente ejercicio. Dice consumo de energía. Ahora vamos, permite que cada subgrupo consista con los 6 valores de un año. Construye una gráfica y determine la media del proceso que está bajo el control estadístico. Vamos a sacar la gráfica de rachas con esta misma información. Entonces ahora nos vamos a ir a gráficas, es estadísticas, es herramientas de calidad, gráfica de corridas. En la columna individual ponemos el consumo de energía, el tamaño del subgrupo es 6
Le damos a aceptar. Nos muestra esta gráfica. Tenemos un número de corridas de la mediana de 4, número de corridas esperadas 5, y tenemos, estos son los datos que nos arroja de la muestra. Listo. Siguiente ejercicio: voltaje residencial. Gráfica. Utilice subgrupos de 5 cantidades de voltaje para construir una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios puede determinar un proceso esté fuera de control. Condujo al rechazo de la media estadísticamente estable. Ok. Entonces seguimos trabajando con la misma información del consumo de energía. Ahora nos pide subgrupos de 5 cantidades de voltaje. Nos vamos a asistente, gráficas de control. Gráficas X barra R, columna de datos, ponemos que es el consumo, grupos de 5, nos aparece esta gráfica. Tenemos una media con un límite inferior de 1892 y un límite superior de 3671 con una media de 2782. El rango lo tenemos con un límite inferior de 0, con un límite superior de 3262 y con un rango de 1543. Ahora nos vamos al siguiente subtema. Dice control estadístico de procesos, gráficas de control para atributos. La gráfica de control para P o gráfica es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo del límite central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Dice, existen 6 criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Muy bien, ahora vamos a la siguiente: construcción de gráficas de control P.
En los siguientes ejercicios vamos a utilizar los datos de procesos para construir una gráfica de control P. En cada caso utilice los 3 criterios para establecer una falta de control del listado de la sección 14.2 y determine si el proceso está por debajo estadístico si no identifique cuáles de los criterios para establecer una falta de control se aplica. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluya la elevación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo 1. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción de P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control. Ok, vamos a pasar nuestros datos Minitab para empezar a trabajar en las gráficas de control P. Ok, ya pasé todos los datos. Tenemos aquí el lote, que son un número de muestras que va de 1 al 20. El tamaño, el problema nos dice que es de 10.000. Le he puesto 1000. Y aquí a un lado tenemos los defectos. Ahora vamos a sacar la gráfica en P. Para eso nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, nos vamos a la gráfica de atributos y seleccionamos NP. Ok, en variables le damos en defectos, el tamaño de los subgrupos es de 1000. Opciones de gráfica en P, le damos en pruebas, seleccionamos, le damos a aceptar, aceptar. No nos salió ningún punto en rojo. Tenemos una muestra, tenemos la muestra, el conteo de muestras. Un límite inferior de 6.60, un límite superior de 33.40, un NP igual a 20. Ahora vámonos con el siguiente ejercicio. Dice así. Gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se enlistan a continuación. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Vamos a pasar todos estos datos al programa de Minitab para empezar a trabajar en ellos y obtener las gráficas en P. Muy bien, ya tengo la información. Pasé todos los datos aquí al programa de Minitab. Tenemos los datos de 15 años, de 100.000 habitantes y con sus crímenes en cada año. Vamos a sacar el valor en P. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control, atributos, gráfica P. Las variables vamos a poner los tipos de crímenes. En los tamaños de subgrupos son de 100.000 habitantes. Opciones en gráficas, vamos a seleccionar en pruebas todos los puntos y le damos a aceptar, aceptar. Y nos marca algunos puntos rojos
son de tendencias, porque está por arriba de lo normal y por debajo. Tenemos un límite inferior de 537.9 con un límite superior de 685.9. Estos son los valores que nos arroja la tabla. Dice prueba 1, un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Con esto terminamos el problema. Ahora vámonos al siguiente problema, que nos dice, es el último. Gráfica P para índice de nacimientos. En cada uno de 20 años recientes y consecutivos se seleccionan al azar 10.000 personas y se determina el número de nacimientos que generaron. Los resultados a continuación, ¿cómo podrían explicarse los resultados? Muy bien, vamos a pasar a se basan sus datos en el USA Department of Health and Human Service y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Todos estos datos los vamos a pasar a nuestro programa de Minitab para sacar la gráfica P que nos está pidiendo el problema. Bien, ahora vamos a sacar, ya que tenemos los datos de los 20 años con una muestra de 10.000 personas, en cada año tenemos estos nacimientos que tuvieron estas personas. Nos vamos a estadísticas, vamos a sacar la gráfica P. Gráficas de control, atributos, gráfica número de NP. Le damos en variables nacimientos. En tamaños de subgrupo estamos hablando que hicimos la muestra, el programa para 10.000 personas. Seleccionamos aquí los datos, nos va a arrojar la siguiente tabla, perdón, la siguiente gráfica. Lo cual nos muestra algunos puntos en rojo. Tenemos un límite inferior de 113.58 con un límite superior de 186.52. En NPD de nacimientos es de 150.5. Dice que la prueba 2.9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 17, 18, 19 y 20. Y en la prueba 3.6 puntos consecutivos todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 11 y 12. Con esto damos terminada la unidad número 4.